Vale, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la exposición de la palabra en el texto que estaba propuesto. Y vamos a comenzar leyendo el texto. Filipenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar un momento antes de comenzar. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque por medio de ella podemos encontrarnos contigo. Y como cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nuestra súplica, nuestro deseo es el mismo. Que nos muestres en ella a Cristo Jesús, que nos hables de Cristo Jesús, que nos enseñes cómo Cristo Jesús es el fundamento, el principio y fin de nuestra salvación, es nuestro Salvador y aquel a quien nos tenemos que parecer y a quien vamos a ser conformados. Muéstranos por tu palabra, Señor, tus gloriosos planes que se cumplen en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos preservado en estos tiempos difíciles. Gracias por habernos cuidado aún en medio de mucha tristeza. Gracias porque siempre estás con nosotros, conforme a tu promesa. Gracias que cuando un día tengamos que dejar este mundo, creemos, Señor, que tú nos recibirás en gloria, porque nos has comprado con tu sangre, porque somos tuyos y te pertenecemos, y eres nuestra herencia como nosotros somos la tuya. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Como decía, después del tiempo transcurrido, desde el 23 de febrero, pues seguramente nadie recuerde lo que consideramos en el pasaje anterior, pero brevemente os comento que era una comparación. Pablo está estableciendo una comparación. Comenzó el capítulo advirtiendo acerca de los judaizantes, estos que llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, por su énfasis en la circuncisión, ¿no? Y lo que hace a continuación es establecer una comparación entre lo que es el judaísmo, que él conocía bien, pues había pertenecido al judaísmo como fariseo, con el cristianismo, con el evangelio, con la fe que ahora profesa. Y en esa comparación vemos algunas cosas interesantes. La primera de ellas sería quizá que desde el judaísmo, como desde cualquier religión de obras, la persona, el que profesa esa religión, procura a través de sus esfuerzos vivir una vida santa, vivir una vida irreprensible, una vida conforme a la ley de Dios y a las demandas de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando se presente delante de Dios, Dios le dé el sello de aprobación, considere o le considere justo, que ha vivido de una manera justa. De tal manera que las religiones de obras, como en el judaísmo, o para los que vivimos en este país y ya tenemos cierta edad, como el catolicismo también, el énfasis está en cómo nosotros tenemos que vivir una vida santa para llegar a ser justificados delante de Dios, para llegar a ser declarados justos. Esto es, por supuesto, un gran contraste con el Evangelio que nos enseña precisamente lo contrario. Como leemos en los versículos 3 al 9, en el Evangelio nosotros llegamos a él, son nuestros fracasos, nuestra debilidad y nuestro pecado. Y para nuestra sorpresa, lo que encontramos de parte de Dios es que Él ha provisto justicia para nosotros a través de Cristo. Es decir, la salvación no consiste en que nosotros vivamos vidas santas y alcancemos una justicia que está fuera de nuestro alcance, sino en que creamos en aquel que Él ha enviado, en Jesucristo, el justo, que murió por nosotros. Y es una vez que nos aferramos a Él, que confiamos en Él, que ponemos en Él nuestra esperanza, que somos declarados justos, que Dios nos declara justos. Y es a partir de que Dios nos declara justos que podemos empezar a vivir una vida santa. ¿Veis la diferencia? En el judaísmo, como en las religiones de obras, una vida santa nos lleva a la justicia. En el Evangelio,
La justicia, no nuestra, sino la de Cristo, nos pone en paz con Dios y a partir de ahí podemos vivir una vida santa. Si lo quisiésemos ilustrar con un ejemplo, sería, pues, me venía a la mente la persona que se dedica a maquillar muertos. Es un trabajo fuerte, ¿no? El tener que maquillar muertos. El fin de su trabajo es embellecer al muerto, darle un aspecto agradable, lo más agradable posible, de tal manera que los que le vean, pues, dentro de lo difícil que es ver a alguien fallecido, pues, les resulte grato, les resulte agradable, ¿no? Aceptable la visión de esa persona muerta. El Evangelio no hace eso. El Evangelio primero resucita al muerto, por muy feo que sea, y después lo embellece. Después viene ese proceso por medio del cual el Señor nos va conformando a la imagen preciosa de su Hijo Jesucristo. Esa sería entonces la diferencia fundamental de lo anterior que hemos visto. Por medio del Evangelio recibimos justicia, y una vez que hemos recibido justicia, empezamos a ser santificados. Dios trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Un error que podemos considerar ahora, y que no sería de los religiosos, de quienes confían en sus obras o en sus méritos, sino de quienes confían en Cristo Jesús, sería el siguiente. Puede haber personas, y seguramente las hay, que confían en Cristo para su justicia, para su justificación. No confían en sí mismos, no confían en sus méritos, sino en los méritos de Cristo. Pero su manera de entender esto es así. Me apropio de la justicia de Cristo. Me apropio del perdón de los pecados y de la esperanza de vida eterna. Pero hasta que me encuentre con Él, vivo mi vida a mi aire. Esto tampoco es una posibilidad que podamos sostener delante del texto que vamos a considerar hoy. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús han recibido también una nueva vida, habiendo renunciado a la anterior. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la segunda carta, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas aquellas cosas que para mí eran ganancia, todas aquellas cosas de las que me enorgullecía o que constituían el fundamento de mi vida, todas esas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, con la justificación hay una nueva vida. Tiene que venir como consecuencia una nueva vida. Y lo vemos en el versículo 9, fijaos, dice que el deseo de Pablo a partir de conocer a Cristo es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, solo deseaba ser hallado en Cristo y que Cristo fuese su justicia. ¿De acuerdo? Ahora, mirad cómo continúa el versículo 10. A fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Lo vemos? Después de la justicia, después de recibir la justicia de Dios en Cristo, hay una finalidad, hay un propósito. Ese no es el fin en sí mismo. El fin es conocerle, participar de sus padecimientos, conocer el poder de su resurrección hasta el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, quienes tratan de separar la justificación de una vida santa o una vida dedicada a Dios cometen un error que la Escritura no respalda, y están en una situación peligrosa que vamos a considerar más adelante. Ahora, hemos sido entonces declarados justos por la obra de Jesús, ahora estamos ya en paz con Dios y se espera de nosotros una nueva vida. Dios produce en nosotros una nueva vida. ¿Y en qué consiste esa nueva vida? Primeramente, conocer más a nuestro Salvador. Esa nueva vida consiste en conocerle, pero no conocerle simplemente de una manera teórica, sino conocerle de una manera personal, de una manera íntima y profunda. En ocasiones hablamos de conocer a un personaje histórico porque hemos leído acerca de él. Hemos leído acerca de Napoleón, de Julio César o de cualquier otro personaje histórico y podemos decir que conocemos a ese personaje. ¿Pero qué conocemos? Conocemos lo que este personaje ha escrito de sí mismo o lo que otros han escrito acerca de él, pero no lo conocemos personalmente. Es un conocimiento teórico y es un conocimiento impersonal. Pero cuando hablo, por ejemplo, de conocer a mi esposa, hablo de conocer a alguien desde hace 30 años por convivir, por estar juntos, por enfrentar todas las circunstancias juntos. Hablo de un conocimiento personal.
Un conocimiento que va más allá de la teoría, de lo que otros me han dicho acerca de ella, o de lo que yo he leído y estudiado acerca de ella. Es un conocimiento que viene de la convivencia, del estar juntos día a día y enfrentar todas las cosas juntos. Y esta es la clase de conocimiento que se espera que un cristiano tenga o crezca en él acerca de Jesús, de la persona del Señor Jesús. ¿Y cómo podemos hacer esto? El Señor Jesús murió en una cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento de su regreso para juzgar a los vivos y a los muertos. Sin embargo, conforme a su promesa, nos dijo que cuando volviese al Padre nos enviaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tomaría de lo suyo y nos lo haría saber, de tal manera que por el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos seguir creciendo en ese conocimiento del Señor Jesucristo, de manera personal, por la persona del Espíritu Santo. ¿Y en qué sentido podemos conocerle y debemos conocerle más y aumentar nuestra comunión con Él y vivir más cerca de Él? Pues nos dice, en primer lugar, que lo que debemos conocer es el poder de su resurrección. ¿Y qué quiere decir esto? Me venía a la mente cuando pensaba en esto, pues el texto en el que Pablo en Efesios capítulo 1 ora por sus hermanos, ora por todos los santos en realidad. Y esto es lo que pide en su oración. Capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 16, dice: No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vemos aquí el enlace, ¿no? Necesitamos que el Señor se siga revelando a nosotros, necesitamos conocerle más y necesitamos que Él nos dé ese conocimiento. ¿Cómo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Dios actúa en nosotros, los creyentes, con gran poder. Lo hizo para llevarnos a Él. ¿Con qué poder actúa Dios en nosotros? Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De tal manera que conocer el poder de su resurrección es conocer el mismo poder con el cual Dios actúa en nosotros, y actuó desde el principio, cuando nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. La vida de cristiano no es una vida en nuestros recursos, en nuestras capacidades. No es una vida según lo que cada uno de nosotros pueda hacer. Lo que tenemos que conocer los cristianos primeramente es que la vida cristiana es una vida que depende del conocimiento, del poder de la resurrección de Cristo obrando en nosotros, actuando en nosotros. También en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6, después de haber explicado en el capítulo anterior la justificación por la fe, el apóstol Pablo dice que después de creer en Cristo, o al creer en Cristo, fuimos unidos a Él, unidos en su muerte, pero unidos también en su resurrección. Con su muerte fuimos unidos a Él en cuanto al pecado, morimos al pecado. Y en cuanto a su resurrección, fuimos unidos a Él para una nueva vida para agradar a Dios, no más al pecado. Y para esto es para lo que el poder de la resurrección actúa también en nosotros. Ahora, ¿a qué nos conduce esto? ¿A qué nos impulsa el conocer más a nuestro Señor y conocer cómo el poder de su resurrección actúa en nosotros? Pues nos lleva a desear vivir como Él vivió, a conducirnos de la misma manera que Cristo se condujo en este mundo en los días de su carne. Dice que debemos conocer también la participación de sus padecimientos. Y es que a lo que somos llamados los cristianos es a participar de los padecimientos de Cristo. Este es un mensaje necesario en los tiempos que corren, especialmente cuando muchos parecen proclamar que ser cristiano consiste en ser feliz, consiste en que Dios se haga cargo de todos tus problemas, en que Él cumpla tus sueños, en que Él te conceda los deseos de tu corazón. Consiste de alguna manera en contar con la ayuda de un ser maravilloso, todopoderoso, cuya idea y cuyo pensamiento es que tú puedas lograr tus metas y tus fines.
Pero ante este texto, pasajes como este, nos damos cuenta de que lo que debemos conocer de Cristo nos impulsa a vivir como Él vivió. Y esto significa participar de sus padecimientos. La vida cristiana en este tiempo y en este mundo es una vida de padecimiento. El Señor Jesús dijo que si a Él, siendo el Maestro, lo habían despreciado, ¿qué debíamos esperar nosotros? Participar de la vida de Cristo es participar del rechazo que Él sufrió, participar de la contradicción de los pecadores, participar también de la angustia y de la repugnancia que el Señor Jesús sintió hacia el pecado. Y esto pienso muchas veces cuando en la vida pues enfrento situaciones difíciles, ¿no? Cuando alguien te deja de hablar por causa de tu fe, cuando no consigues un trabajo por causa de tu fe, o cuando por causa de Cristo sufres por el pecado que mora en ti, ¿no? Cuando como cristianos consideramos todavía ese resto de pecado que queda en nosotros y exclamamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es en ese padecimiento por causa de Cristo que nos identificamos más con Él. Es en ese momento que podemos entender lo que para el Señor Jesús fue tomar sobre sí nuestros pecados, apurar esa copa que pidió al Padre que pasara de Él. Es cuando un cristiano padece por causa de Cristo que se identifica más plenamente con Cristo y que puede estar más cerca de Cristo. De tal manera que conocer al Señor y conocer el poder que actúa en nosotros tiene que ver con padecer con Él. Y tiene que ver con padecer con Él toda esta vida, toda nuestra vida, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta era la experiencia del propio apóstol Pablo. En el judaísmo era el perseguidor, era el que perseguía a los cristianos y los llevaba presos y arrasaba con la iglesia, trataba de arrasar con la iglesia de Cristo. Pero desde que vino a Cristo y en la fe cristiana, la situación cambió. Él ahora padecía como Cristo y padecía por la causa de Cristo. De hecho, sabemos y recordamos que escribe esta carta desde prisión. Está escribiendo preso y está esperando su sentencia. Y esa sentencia él espera que sea favorable, espera ser liberado para poder continuar padeciendo por Cristo, pero no tiene la certeza. Cabe la posibilidad de que la sentencia sea su condenación, su condena a muerte. De tal manera que Pablo es consciente de que sus padecimientos por Cristo pueden llevarlo a participar de su misma muerte, a ser semejante a Él en su muerte. La gran mayoría de los cristianos que vivimos en este país o que vivimos en Occidente, aunque padecemos por la causa de Cristo hasta cierto punto, no tenemos que afrontar una muerte como la de Cristo. Pero muchos de nuestros hermanos en este momento en otros lugares sí tienen que afrontar una muerte como esta. Ahora, miremos un momento el orden y la estructura para dar una idea final a este texto. Tenemos que conocerle y tenemos que conocer el poder de su resurrección para padecer hasta la muerte. Parecía al contrario de lo que esperaríamos, ¿verdad? Primero el poder de la resurrección para padecer y para morir. Pero ese es el orden, ese es el llamado que el Señor mismo nos hace como cristianos, como seguidores suyos para esta vida. Que a través del poder de su resurrección podamos vivir como Él vivió, padeciendo como Él padeció, incluso hasta la muerte. La gloria vendrá después. Es por esa razón que nadie puede venir a Cristo, nadie puede pretender seguir a Cristo, ser su discípulo sin tomar su cruz. Es necesario, es requisito imprescindible para seguir a Cristo ahora, tomar su cruz y vivir como Él vivió. Ahora, después encontramos un texto que ha sido malentendido por muchas personas. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que muchas personas entienden ante este pasaje es que el propio apóstol Pablo no estaba seguro de que fuese a ser así en su caso. No estaba seguro de su salvación, no estaba seguro de que él finalmente fuese a participar de la resurrección de entre los muertos como salvo. Observan lo que dice el siguiente versículo. Dice, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. Por ver si logro asir. Y después en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Nos dirían que sin duda estamos ante el lenguaje de la duda. No se trata del lenguaje de la certeza y de la confianza, sino más bien de la duda. Por lo cual sería una osadía que nosotros mismos pretendiésemos estar seguros
de aquello de lo que Pablo no estaba seguro, es decir, de nuestra propia salvación. Ahora, ¿qué podríamos decir a esto? Bueno, en primer lugar, propongo que deberíamos entender el contexto y lo que ha venido diciendo anteriormente. Si Pablo está diciendo que lo que debemos hacer es conocer más a Cristo y conocer el poder de su resurrección actuando en nosotros, a fin de vivir como Él vivió, para padecer como Él padeció, llegando incluso hasta la muerte, para después decir que no tenemos ninguna esperanza de que al final vayamos a tener una resurrección bienaventurada, sería la mayor de las contradicciones. Sería como animarnos a buscar una muerte sin tener ninguna certeza. Realmente creo que el argumento es el contrario. Si somos animados a esto, si somos animados a padecer como Cristo padeció y a identificarnos con Él en su muerte, es porque hay una esperanza. Es porque se pone delante de nosotros la esperanza gloriosa de la resurrección. Es porque hay una esperanza de vida eterna que el apóstol Pablo anima a Timoteo a sufrir por Cristo. Echa mano de la vida eterna, le dice. Echa mano de esa certeza que tenemos, de que si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. Este sería un primer argumento. En el contexto no encaja el pensar que Pablo esté dudando de su propia salvación cuando nos está animando a morir por Cristo. En segundo lugar, en muchos otros lugares de la Escritura encontramos que el apóstol Pablo muestra tener esa confianza, la confianza de que es salvo y de que un día va a resucitar con Cristo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, dice: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, el apóstol Pablo está relacionando su fe en quien ha creído con la seguridad de que su depósito está guardado para aquel día. Dice también en Romanos 8, pregunta, después de explicar cómo el Dios que ha pensado la salvación la va a llevar a su término, pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y a continuación enumera una lista de posibilidades, de posibles enemigos o tropiezos que nos podrían separar del amor de Dios en Cristo. Y repasa esta lista para confirmar que ninguna de estas cosas, ni los más poderosos ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni las huestes, ni la vida, ni la muerte, ni la tribulación, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De tal manera que en este otro pasaje, el apóstol Pablo está afirmando su confianza para todos nosotros, de que aquellos que hemos sido amados por Dios en Cristo, seremos amados por Él hasta el final. En esta misma carta, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 6, el apóstol Pablo comenzó diciendo a sus hermanos que estaba estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sería paradójico y sería muy extraño, realmente sería muy extraño, que el apóstol Pablo estuviese confirmando en la salvación a sus hermanos en Filipos, diciéndoles, mirad, veo que el Señor ha empezado una buena obra en vosotros y la va a terminar, la va a concluir, la va a llevar a buen puerto, y al mismo tiempo tuviese dudas en cuanto a la obra en sí mismo. Realmente sería algo difícil de entender. Y finalmente, como último argumento en cuanto a esto, decir que aunque la expresión si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos es literal, corresponde a una buena traducción literal, el sentido que el texto quiere dar no es una duda, no es el de una probabilidad, sino más bien el de una certeza. Por eso las versiones más modernas traducen este mismo texto. Si tenéis a mano la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, podéis leer, llegando a ser semejante a él en su muerte, para así participar de la resurrección entre los muertos, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Es decir, no está expresando una duda, sino lo que está expresando es una consecuencia. Por medio de la participación de sus padecimientos y la muerte, llegar así a la resurrección de entre los muertos. A continuación, leemos que el apóstol Pablo no lo ha dado ya, pero aquí no se está refiriendo a la salvación. Se está refiriendo a la perfección moral, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No pretende haberla alcanzado todavía, no ha llegado a ese nivel. El apóstol nos está diciendo o está reconociendo abiertamente que todavía es un hombre imperfecto, que está de camino. Ahora, su enseñanza aquí es de gran importancia,
teniendo en cuenta las enseñanzas de algunos que enseñan que el cristiano puede en esta vida alcanzar un estado de perfección. Esta idea que dicen que comenzó con Juan Wesley y que después siguió con otros, Finney y otros, y que venía a enseñar que a través de una experiencia espiritual profunda, a través de un encuentro especial o una segunda experiencia de bendición, podemos llamar, podíamos recibir de parte de Dios la gracia para vivir una vida diferente, una vida perfecta, una vida conforme a su voluntad. Es por eso que se suele llamar la doctrina del perfeccionismo. Insistía mucho en esto, en que era a través de una experiencia puntual, y dio lugar a todos esos libros y enseñanzas acerca de la vida victoriosa, tantos libros que leí de joven y que tanto me confundían, ¿no? Y el énfasis era en que era algo inmediato y que era algo que Dios hacía sin que nosotros participásemos en ello. Por medio de una experiencia espiritual profunda, Dios te podía cambiar de tal manera que en esta vida alcanzases un estado de perfección. ¿Qué podemos decir a esto? Que busqué por tanto tiempo y que procuré con oraciones y muchas lágrimas durante muchas noches. Bueno, sencillamente podemos decir lo que dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si el apóstol Pablo, el gigante de la fe, Pablo, grande entre los apóstoles, con experiencias espirituales que ninguno de nosotros hemos tenido, con un conocimiento y una intimidad con Cristo, con una consagración y una dedicación a su causa que no hemos conocido a nadie semejante, decía de sí mismo que todavía no lo había alcanzado. No deberíamos pensar que ninguna otra persona lo haya alcanzado. Cuentan del famoso predicador de Londres, Charles Spurgeon, que en una ocasión estaba hablando con una de estas personas que creen en el perfeccionismo y que decía haber llegado él mismo a ese estado y ser perfecto. Y estaban discutiendo acerca de si esto era posible o no, y como Spurgeon vio que no le convencía con sus argumentos, de pronto le propinó un pisotón fortísimo, un gran pisotón, a lo que el otro naturalmente perdió los estribos. Y Spurgeon le dijo, ¿ve usted cómo todavía no es perfecto? No, realmente es una concepción bastante cándida pensar que alguno de nosotros en esta vida podemos llegar a ser como Cristo es. Dice el Señor Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos, el santo más pequeño que ya está en el reino de los cielos, que ya ha sido glorificado, que ya disfruta de la presencia del Señor, el más pequeño de estos es más grande que el mayor de los hombres. Esto es una verdad que debemos recordar y que debemos asumir, que a lo largo de toda nuestra vida la imperfección va a estar presente, que aunque no somos lo que éramos, todavía no somos lo que hemos sido llamados a ser, que estamos en un proceso, que estamos en un camino, porque aunque el perfeccionismo enseña que podemos ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, lo que el apóstol Pablo nos enseña es que la vida cristiana es como una carrera, en la cual cada día hemos de avanzar, como un bebé en Cristo que nace como una nueva criatura, pero tiene que ir creciendo primero con la leche espiritual y después con alimento sólido. Es un proceso, la vida cristiana es un proceso, un desarrollo hasta la madurez. Como también vemos en Efesios capítulo 4. O esa otra figura de la semilla que cae en tierra y germina y produce una pequeña planta que va creciendo y se va desarrollando hasta llegar a ser grande y dar fruto. La vida cristiana es un proceso de desarrollo, no es una obra instantánea. Y en ese proceso de desarrollo nosotros tenemos una parte. Mientras el perfeccionismo nos enseña que debemos esperar pasivamente a que Dios haga algo, o en todo caso pedirle que haga algo, Pablo nos enseña que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que debemos ocuparnos en ello, precisamente porque Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer. Nosotros debemos esforzarnos en ello y debemos trabajar para ello. De tal manera que si algún día tendremos que ser perfectos, será en su presencia, cuando estemos delante de Él. Pero hasta que llegue ese día, no debemos sentarnos a esperar. No debemos cruzar una mano sobre otra y decir, a fin de cuentas yo no puedo hacer nada. Lo tiene que hacer Dios. No, tenemos que esforzarnos y tenemos que poner toda diligencia y todo de nuestra parte para crecer y para alcanzar esa madurez. Como el apóstol Pablo nos recomienda, no soy perfecto, pero prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y aquí hay algo muy importante.
¿Qué nos anima? ¿Qué nos mueve a buscar ese crecimiento y esa madurez en Cristo a pesar de nuestra imperfección? Precisamente el hecho de que lo que tenemos que asir es aquello para lo cual hemos sido asidos. Precisamente el hecho de que Dios se ha propuesto, tiene un propósito para nosotros y de cierto se va a cumplir. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros a buscar el cumplimiento de ese propósito en nuestra vida. Es decir, a la vista de lo que Dios desea hacer, nuestro corazón y nuestra mente y nuestra voluntad deben estar alineados para buscar lo mismo que Dios busca. Dios se ha propuesto completar la obra que empezó, de acuerdo. Precisamente por esto debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No hay ninguna contradicción, no son ideas opuestas, son ideas complementarias. Porque Dios tiene un plan acerca de nosotros, podemos esforzarnos en ese plan. Y a continuación tenemos dos consejos muy importantes para ocuparnos en ese crecimiento, en esa madurez a la que hemos sido llamados, para seguir esforzándonos por asir aquello para el cual fuimos asidos. El primero, vuelve a repetir el apóstol Pablo en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Probablemente hay que decir que el apóstol Pablo se estaba comparando con estos otros judaizantes que llegaban a las iglesias y decían, ¿creéis en Cristo? ¿Pensáis que es el Mesías? ¿Pensáis que es el Salvador? Está bien. Pero si queréis ser verdaderamente perfectos, si queréis ser maduros y completos delante de Dios, debéis, además de creer esto, manteneros en la ley, esforzándoos por cumplir la ley y también las ceremonias del judaísmo. Pablo lo que está haciendo de esta manera es desmarcarse y decir, vale, ellos pueden decir que son perfectos por esto, yo no lo soy, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo estoy en el proceso, como vosotros. Ahora, en este proceso, una cosa hago, y esto es muy importante, olvidando lo que queda atrás, ciertamente. En esta meta que se ha puesto delante de nosotros, después de haber sido justificados, de llegar a ser como Cristo, para poder avanzar en esa meta, es muy importante olvidar lo que queda atrás. Y cuando hablamos de olvidar lo que queda atrás, hablamos tanto de los fracasos como de los éxitos. Ambas cosas pueden entorpecer y entorpecen nuestro progreso. Tenemos que olvidar nuestros pecados. Tenemos que, en el sentido de dejar atrás esas cosas, tenemos que dejar atrás nuestros grandes fracasos, esos grandes momentos de tropiezo que ha habido en nuestra vida, como los hubo en la vida de los grandes apóstoles, como lo hubo en la vida del apóstol Pedro, cuando en la hora crítica, después de haber prometido acompañar al Señor Jesús hasta la misma muerte, lo negó cobardemente por 3 veces, llegando incluso a blasfemar, para asegurar que no lo conocía. El apóstol Pedro tuvo que dejar eso atrás para poder continuar adelante. No se puede progresar en la vida cristiana aferrados al lastre pesado de nuestros fracasos y de nuestros pecados y de nuestros tropiezos. He pasado, como muchos de vosotros, demasiado tiempo llorando y lamentando cosas que el Señor ha perdonado. Grandes fracasos, sí. Grandes decepciones, grandes frustraciones, pero el Señor las ha perdonado. Su sangre ha cubierto todos mis pecados y también aquellos. Y me llama a seguir adelante olvidando lo que queda atrás. Estoy en paz con Él. Su sangre ha cubierto esas cosas. Me ha limpiado y me ha puesto en el camino de la santidad. Y mi mirada debe estar pendiente, como vamos a ver ahora, hacia adelante. Y si en algún momento recuerdo el pasado, si en algún momento, como el apóstol Pablo recordaba que había perseguido a la iglesia, echamos la mirada atrás, que sea solamente para recordar que la gracia de Dios es más grande, que la misericordia del Señor y su perdón son más grandes que nuestra miseria. Y que aunque nosotros hayamos fracasado grandemente, su perdón ha cubierto nuestra falta y nos anima a continuar en el camino. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando habla de olvidar lo que queda atrás en cuanto a nuestros fracasos. Pero también debemos olvidar lo que queda atrás en cuanto a nuestras alegrías. Es posible, y también lo he experimentado en alguna medida, que al recordar tiempos pasados
de grandes victorias o de éxito en el ministerio, de personas que se convierten, de la iglesia que crece, de buenas relaciones de comunión con otros hermanos, de tiempos felices que hemos vivido, pues alguno llega a pensar que, bueno, que ya hemos corrido bastante, ¿no? Que ya hemos llegado a un buen nivel. Claro que no somos perfectos, pero la mayoría de los cristianos no han llegado ni siquiera a ese nivel. Y podemos relajarnos. Podemos tomar un respiro y tomarnos las cosas con más calma y dedicarnos un poco más a nuestros asuntos, que a fin de cuentas también son importantes. Hay muchas cosas que atender en esta vida. Y hay otro gran engaño y otro pesado lastre en mirar al pasado y ver momentos muy felices y confiarnos por eso. Porque cualquier mirada al pasado nos interrumpe de seguir adelante. El apóstol Pablo está exponiendo aquí la figura o la metáfora del corredor que está en el estadio y que se está esforzando por avanzar hacia la meta. Y todos hemos visto algún vídeo en el que uno de esos corredores estaba ocupando la primera posición, pero de pronto mira atrás para ver cuánta distancia saca el segundo corredor y en ese momento tropieza y cae y todo lo adelanta, ¿no? Qué frustrante, qué terrible. Las miradas atrás no convienen. Tenemos que tener mucho cuidado y medir muy bien si merece la pena mirar atrás en algún momento por alguna razón. El apóstol Pablo nos dice que era necesario para él y también para nosotros olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Tenemos que mantener los ojos puestos en Jesús. Tenemos que mantener los ojos fijos en la meta, en el propósito glorioso que Dios se ha propuesto desde antes de los tiempos para todos aquellos que creen en Él. Como digo, tengo que simplemente aclarar que cuando Pablo habla de no haberlo alcanzado, de que prosigue, que todavía no es perfecto, se está refiriendo a su perfección moral, se está refiriendo a ser como el Señor Jesucristo, no se está refiriendo a la vida de su salvación. Porque lo que está hablando aquí, y como dice el versículo 14, la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es ser precisamente conformados a la imagen de Jesús. Eso es lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos perseguir como el mayor propósito de nuestra vida. Hemos sido justificados, pero ese no es el fin. Es el principio, es el fundamento, para que a partir de ahí podamos comenzar a vivir vidas santas, padeciendo como Cristo padeció. Y por medio del poder de su resurrección, siendo transformados, siendo cambiados de gloria en gloria, para llegar un día a ser como Cristo. Y esto no es cualquier cosa. Esto, como dice el apóstol, es la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios. Puedes tener muchos llamamientos en la vida. Puedes tener llamamiento a ser marido. Puedes tener llamamiento a ser padre. Llamamiento a ser, pues, no sé, jefe de una empresa. Llamamiento a ser presidente de tu país. Puedes tener llamamientos muy altos y muy gloriosos en esta vida. Pero ningún llamamiento, ninguno, puede compararse con el que Pablo llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ese supremo llamamiento por el cual Dios se ha propuesto en su misericordia y en su gracia transformar pecadores, cambiar pecadores condenados a la muerte y sin ninguna esperanza en personas conformadas a la imagen gloriosa de su Hijo. A los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿En qué consiste esa glorificación? En que seamos conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me daba cuenta, preparando este pasaje, de que en los últimos tiempos estoy siendo muy conformista en cuanto a esta carrera. Estoy siendo muy poco ambicioso. No estoy imitando el ejemplo del apóstol Pablo y siguiendo su consejo de extenderme a lo que está delante, de poner todo mi esfuerzo y toda mi intensidad para alcanzar esa meta. No, me he relajado bastante. Y muchos de nosotros nos hemos relajado, nos hemos conformado a una vida mediocre. Nuestro pensamiento ha sido, bueno, a fin de cuentas somos imperfectos y siempre lo vamos a ser. Lo estamos viendo aquí, siempre vamos a ser imperfectos. Y a fin de cuentas un día cuando muramos, Dios hará toda la obra. Él nos transformará. Él hará de un golpe, de un plumazo,
todo lo que nosotros no vamos a poder hacer durante toda nuestra vida. ¿Por qué angustiarse tanto entonces? ¿Por qué no tomarse la vida con un poco más de tranquilidad? ¿Por qué no disfrutar un poco más del camino y mirar para los lados el paisaje? El apóstol Pablo no lo consideraba así. En él había una profunda ambición, una ambición de ser conformado urgentemente al carácter de Cristo, porque el apóstol Pablo tenía una visión más clara de lo glorioso y de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos perdido esa ambición o ese deseo de ser transformados urgentemente a la imagen de Cristo, es porque también hemos perdido la visión de lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo, de la maravilla que supone que tú y yo seamos llamados a ser un día como Él, y de también la maravilla que supone que se nos invite ahora a progresar en ese camino. No da igual el estado en que nos presentemos delante de Dios. No da igual haber sido diligentes en nuestra salvación y haber procurado ser más como Cristo y haber procurado vivir una vida como la de Cristo, padeciendo por su causa, sirviéndole, extendiendo el Evangelio, procurando alcanzar a otros. Son estas vidas diligentes las que cumplen su propósito después de haber sido justificadas. Vidas que procuran en este tiempo, a pesar de nuestra imperfección, seguir los pasos del Maestro. Y a esto nos está llamando el apóstol Pablo una vez más. Por supuesto que Dios es soberano. Por supuesto que Dios va a completar la obra que comenzó. Por supuesto que un día gozaremos del resultado final de esa obra y no podremos creerlo. Bueno, sí podremos creerlo. Pero entre tanto que llega ese día, se nos invita a poner toda diligencia, a poner todo de nuestra parte. Se nos invita a conocer más a Cristo, para que por medio de ese conocimiento seamos cautivados por su belleza, seamos atraídos por su carácter y anhelemos por encima de cualquier otra cosa ser como Él. Que el Señor, a través de su palabra, renueve en nosotros un deseo de ser como su Hijo. Que el Señor abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales para contemplar la belleza que hay en Cristo y para contemplar también lo terrible y lo destructivo y lo repugnante que es el pecado en nuestras vidas. Que el Señor, por su Espíritu, obre en nosotros un verdadero y profundo deseo de santidad, de la santidad que hay en Cristo. Y que en pos de esa santidad pongamos todo nuestro esfuerzo, sabiendo que el poder de su resurrección es el poder que actúa en nosotros para conducirnos a esa meta. Y que un día el Señor terminará su obra. No nos conformemos, hermanos. Imitemos el ejemplo del apóstol Pablo. Deseemos ser como el Señor Jesús y continuemos escuchando todo aquello que nos habla de la belleza de Cristo. Continuemos buscando entender y comprender más de esa belleza. Podemos hacerlo. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu. Por medio de él podemos conocer personalmente a Cristo Jesús como Él desea darse a conocer. Su Espíritu, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, quiere tomar lo que es de Cristo y hacérnoslo saber. Esa tiene que ser nuestra ambición y ese tiene que ser nuestro deseo, porque nuestro llamamiento es glorioso. Pues si os parece, queridos hermanos, me quiero despedir con una oración. Amado Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque en ella nuestros pensamientos son orientados y nuestros corazones alineados con tu corazón, con tu deseo. Perdón. Te damos las gracias, Señor, por el plan glorioso que te has propuesto para cada uno de tus hijos. Y te pedimos, Señor, que pongamos todo nuestro empeño en obedecer tus instrucciones y en conformarnos a ese plan, Señor. Te pedimos que nos des el entendimiento para comprender la belleza sin igual que hay en Cristo, la belleza de su carácter, para acudir a los evangelios, para maravillarnos de él, Señor. Te pedimos que no haya un deseo mayor en nuestra vida que recostarnos sobre el pecho de Jesús, que desear que su belleza nos impregne, que su bondad nos llene,
que su santidad nos haga santos. Señor, renueva en nosotros ese deseo. Bendice a tu Iglesia en todo el mundo, especialmente en este tiempo, y haz que tu palabra corra y sea glorificada por muchos que todavía no te conocen, Señor. Permite también que nuestro pastor sea operado pronto y que la operación salga bien, Señor, para que él pueda seguir predicando la belleza de Cristo, para que también pueda seguir, por medio de ti, abriendo nuestros ojos a la gracia y a la majestad y la hermosura de nuestro Señor, el más hermoso de los hijos de los hombres y Dios eterno. Bendícenos por tu palabra, Señor. Quédate con nosotros y guárdanos hasta que podamos encontrarnos. Que sea pronto, Señor. En tu nombre, amén.